Ya, muchachos, Hola. vamos a comenzar. Disculpen por los problemas técnicos, pero también me estoy acostumbrando a usar esto. Eh, bueno, lo que vamos a hacer, la idea de la clase de hoy día es repasar un poco la clase anterior. Entonces voy a partir con un repaso bien rápido y ustedes me van a hacer las preguntas que tengan. Y luego de eso les voy a decir cuál va a ser lo siguiente que vamos a estar haciendo durante esta clase. ¿Ya? Entonces, lo primero es que lo que estábamos haciendo en la clase anterior era estudiar esta máquina. De hecho, estábamos definiendo esta máquina que se llama autómata finito determinístico, o AFD. De ahora en adelante siempre voy a escribir AFD cuando corre esto. Y la idea de esta máquina es que es una máquina física. Aquí está el dibujo, olviden eso por ahora. Aquí está el dibujo. La máquina es física. ¿A qué me refiero con una máquina física? Que debemos pensar siempre en ella como que está construida así como con clavo y con martillo. O sea, es un objeto que nosotros podemos ver. Obviamente no lo vamos a estar construyendo todo el tiempo, pero eso lo vamos a formalizar, pero tenemos que pensar que es una máquina física. Y la forma en que funciona esta máquina es que tiene una especie de reloj acá, que me indica en qué estado, ¿sí? Vamos a ver que es una máquina de estado, en qué estado se encuentra la máquina. Tiene una cinta de entrada, una cinta de input, tiene un cabezal que va a ir leyendo los símbolos, los caracteres de la entrada, tiene una tabla que me dice cómo funciona la máquina, voy a volver nuevamente con eso, y tiene una ampolleta que está conectada a alguna de las posiciones de este reloj. Entonces, ¿cómo funciona la máquina? La máquina inicia en un estado con su cabezal en el primer símbolo de la entrada, y en cada momento dice, mira, ¿en qué estado está? ¿Cuál es el símbolo que está mirando? Y en su tabla, la tabla le dice qué tiene que hacer. La tabla dice, si estás en este estado mirando ese símbolo, entonces tienes que pasar a este otro estado. La máquina cambia de estado, por ejemplo, cambia el estado de acá, en este caso dice puso un J, y siempre, bueno, vamos a partir aquí, parte así, siempre mueve el cabezal a la derecha, en cada paso. Entonces en el siguiente paso el cabezal va a estar aquí, y va a repetir esto. Va a repetir este procedimiento. ¿Hasta cuándo? Va a repetirlo hasta que el cabezal se cae de la entrada, ¿sí? Los que recuerdan la primera clase que fue presencial, la idea es que llegó al end of file, o al final del archivo. En este caso, el modelo es que el cabezal va a ir avanzando, esto va a ir cambiando, y se va a caer de acá el cabezal. Y ahí vamos a decir que la computación terminó. O sea, la computación empieza aquí y termina acá, al final. Cuando la computación termina, nosotros tenemos que mirar si la ampolleta está encendida o está apagada. ¿De qué va a depender si la ampolleta está encendida o apagada? De en qué estado terminó la computación. Entonces, si la computación termina y la ampolleta está prendida, entonces nosotros vamos a decir que el autómata dijo sí, o formalmente vamos a decir que dijo acepto. ¿Qué quiere decir eso? Que el string fue aceptado por el autómata. Si el cabezal se cae de la entrada y la ampolleta está apagada, vamos a decir que el autómata dijo no, no lo acepto. Entonces, yo les dije, fue un poco majadero la clase pasada, voy a hacerlo de nuevo, que este es el modelo que ustedes tienen que tener en la cabeza para cuando estén pensando en cosas de alto nivel del automata. Ahora, en general va a ser súper difícil estar dibujando esto más una tabla acá, que es lo que tiene que hacer el automata. Entonces, en general vamos a abstraer esta máquina, que es una máquina real, y la vamos a tratar de dibujar como un diagrama, que es este de acá, que es parecido, este es un ejemplo, ¿sí? Que es parecido a un diagrama de flujo que el que vimos en la clase 0 presencial, este es el que vimos en la clase pasada. Entonces, ¿cuál es la idea de este diagrama, o cómo este diagrama representa a esta máquina acá? La idea es que cada uno de estos circulitos que tengamos aquí son los posibles estados en los que puede estar la máquina. El circulito o nodo, de ahora en adelante la vamos a llamar estado, que tiene una flecha entrando, el estado que se llama inicial, donde la máquina comienza su computación. Y si ustedes se dan cuenta, en esta o sea, en esta representación de la máquina, no tenemos una cinta de input. ¿Por qué? Porque la idea es que la vamos a ir ejecutando nosotros cuando queramos hacer funcionar la máquina. Entonces, ¿cuál es la idea de esta máquina? Que en cada estado, estas flechas que están aquí, me faltan algunas, estas flechas que están acá, todo este diagrama, representa la tabla que tenemos ahora. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en este estado y tengo una flecha con cierto símbolo a otro estado, eso quiere decir que si la máquina está en este estado y en el cabezal de su input está viendo un 0, en el siguiente estado en el que debería estar en el estado de acá. Y en este caso esto representa todos los estados y todas las transiciones. Transiciones es lo que se dice cuando la máquina pasa de un estado a otro con un sí. Esto lo representa. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que esto me permite a mí
en vez de tener que construir una máquina, me permite como dibujarla más simplemente y vamos a ver que me va a permitir formalizarla también. Entonces, lo que hicimos con esta máquina es que yo le ayudé a ver cómo computaba esta máquina. Entonces, por ejemplo, si nosotros le pasamos un string de la forma 01, 01, 00, 11, ¿cómo computa esta máquina? Inicialmente la máquina está acá y el cabezal está aquí. Entonces lo que va a hacer la máquina es decir, como estoy acá, cuando veo un 0 paso para acá, me muevo, cuando veo un 1 paso para acá, me muevo, cuando veo un 0 paso para acá, me muevo, cuando veo un 1 paso para acá, me muevo, cuando veo un 0 paso para acá, me muevo, veo un 0 paso para acá, me muevo, veo un 1 paso para acá, me muevo, veo un 1 paso para acá, me muevo y se acabó la computación. Y ahora miro ese estado y me pregunto si está conectado a la ampolleta o no. ¿Y cómo definíamos en este diagrama si estaba conectado a la ampolleta? Le poníamos un doble círculo. Entonces, en este caso lo que yo voy a decir es que este string de entrada llevó a esta máquina al estado Q0, que no es un estado conectado a la ampolleta. Entonces, este string no fue aceptado por esta máquina de acá, por este autómata, ¿sí? Y si nosotros vemos, si hacemos algo como esto, de hecho voy a borrar ese. Si hacemos algo como eso, entonces la máquina va a hacer esto. Voy a moverme, 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 voy a moverme. No me salió bien. Voy a moverme, voy a poner otro cero más. Voy a moverme de nuevo y voy a llegar hasta ahí. Y en ese caso, este string de aquí sí va a ser aceptado por esta máquina. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en que funciona un autómata finito determinístico. ¿Por qué le llamamos autómata finito? Finito, bueno, autómata es porque es la forma de decir que va a funcionar de manera automática. Finito, y esto es bien importante, y recuérdenlo para siempre, es porque tiene una cantidad finita de estados. Y por lo tanto va a tener una cantidad finita de transiciones. Determinístico es porque en cada momento el autómata sabe exactamente lo que tiene que hacer. En cada estado tiene exactamente una transición para cada posible símbolo de input que yo le voy a pasar a este autómata. Entonces, no hay en ningún punto de una computación, que la vamos a formalizar hoy día, el autómata dice no sé qué hacer. Entonces, ¿Profe? sí, pregúntenme lo que quieran ahora, vamos. ¿Cómo, o sea, hay algún caso en que como que yo tenga un Q0 y un Q2 y yo pueda decir que son el mismo estado? O sea, ¿cómo yo puedo determinar que dos estados son en realidad el mismo? Ya, primero los estados, si tú los dibujaste así, Ujú. que existe un nombre distinto, no son el mismo. ¿Ya? Ya, Eso simplemente porque dice aquí, desde Q0 con un 1 pasa a un Q2 y desde Q2 con un 1 pasa a un Q0. ¿Ya? ya. Va. Ya, voy a responder tu pregunta un poco más adelante, pero la verdad es que si tú lo dibujaste así, dos estados no pueden ser el mismo. Ahora, yo creo que entiendo para dónde va, y puede ser que dos estados funcionen muy parecidos o tengan como la misma utilidad dentro de una computación, pero eso es otra cosa, es un poco más avanzado. Aquí es sintáctico, ¿no? Ya, Sintácticamente son distintos. Por ok. cuando vayan a hacerme una pregunta, díganme quiénes son, su nombre para poder seguir. ¿Quién era el que me estaba Mi nombre hablando? es Alfonso. Alfonso. Alfonso, ya. Sí. ¿Otra pregunta, además de Alfonso? Gracias, Am, profe. hola, soy Hola. Salvador. Hola, Salvador. Eh, Quería saber, ¿estos autómatas finitos determinísticos son como que usan algoritmos greedy? El, ya, a ver. Es una pregunta. A ver, voy a tratar de ser más específico. El autómata finito determinístico es una máquina, ¿ya? No tiene un algoritmo adentro, tiene solo engranajes, ¿sí? Es como que yo te preguntara, Salvador era el que me estaba hablando, ¿sí? Es como yo te preguntara, ¿el auto usa un algoritmo greedy? Y el auto es una máquina, y está construida ya. No es que use ningún algoritmo, es una máquina que está construida. ¿Se entiende? El auto, bueno, hoy día el auto es bacán, pero supongamos el auto hace 30 años, el auto no se programa, el autómata no se programa, es una máquina. Es como si tú dijeras, ya este es un código. Salvador, ¿sí? Ya, entiendo. Entonces, no tiene un Sí, algoritmo detrás, no tiene una... Después vamos a hacer cosas donde nosotros vamos a pasarle autómata a otro algoritmo y vamos a hacer cosas con eso.
Pero el autómata en sí es un objeto, tú tienes que pensar que es un objeto físico. Y es uno solo. Este autómata de aquí es uno solo. De hecho, le vamos a poner un nombre. Se va a llamar A1. ¿Ya? Penca el nombre que le puse, pero es un nombre. ¿Sí? Yo sí lo identifico. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando lo Ya. formalicemos un poco más, yo creo que debería empezar a quedar, esas dudas deberían empezar a disiparse. Entonces, formalmente, ¿qué es lo que define un Una autómata? última cosa. Sí, dale. ¿Quién habla? Quedamos, Vicente Oye, Reyes. ¿Por qué quedamos en que la esquina inferior derecha era un 1 y las otras no? Al final como que la ampolleta estaba prendida. Sí. Lo único que dijimos es que la nomenclatura que vamos a usar cuando dibujemos un autómata de esta forma es que le vamos a poner doble círculo a los estados que están conectados a la ampolleta. Ah, ya. Nada más. Ok, Y de hecho se van a llamar estados finales. claro, gracias. Pero no A ver, necesariamente... tú mismo, Vicente. ¿Cuáles eran los strings que aceptaba este autómata? eh, lo que- no sabría escribirlo en ¿Alguien una que le frase. ayude, Vicente? ¿Ah? ¿Alguien que le ayude? Los 0 que no y 1 son negativo. los... ¿Quién habla? Tomás. Hola, Tomás. ¿Qué string acepta? 0 negativo y 1 negativo. Negativo, chuta, ¿qué es eso? Va, Pares. impares. Ya, trata de ser más específico. ¿Qué es lo que acepta? Yo voy a empezar con tu respuesta. Acepta todos los strings tales que... Tiene ceros impares y 1 impares. Tiene una cantidad de ceros que es un número impar y tiene una cantidad de unos que es un número impar. ¿Sí? Por ejemplo, gracias Tomás. Por ejemplo, este string de aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Y tiene 1, 2, 3 unos. Tiene una cantidad impar de ceros y una cantidad impar de unos. Ya lo vimos en la clase pasada, pueden ver el video de la clase pasada. Demostramos que todos los strings que tengan una cantidad impar de ceros e impar de unos van a partir, si yo parto el autómata acá, siempre voy a llegar a ese estado de ahí. ¿Sí? Y la demostración era una demostración que la hice como por inducción, pero sin hacer muchos símbolos. Entonces, esos son los strings que me van a llevar a un estado enchufado a la ampolleta, si es que el autómata los procesa. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago algo como eso, ese string de ahí ya no me va a llevar a ese estado de ahí. ¿Ya? Entonces, avancemos un poco porque yo creo que ahí se van a ir disipando varias de las dudas. Entonces, Profe, pero una cosa muy chica. Vale. Entonces, un autómata tengo que pensarlo como esa máquina de la película donde era como puros cables y cosas así. Es que graficarlo bien ya. Por eso yo parto dibujando esto. Después ya cuando ustedes sean grandes, llevemos 2 semanas, 3 semanas en el curso, ya se les va a olvidar de esto. ¿Sí? Pero cuando ustedes piensan en una máquina, ya pensemos en la película, disculpen los que no vieron la película, los tipos estaban construyendo una máquina a la que le pasaban cosas y la máquina decía algo a la salida, pero era una máquina. ¿Sí? Cuando ellos tomaban la máquina y cambiaban un cable a otro lado, eso era otra máquina. Si yo agarro esta máquina y cambio este número, lo cambio para acá, eso es otra máquina, porque tuve que hacer algo físico con la máquina. ¿Se entiende? Ya, sí. Sí. Ya, entonces, de hecho, los más matemáticos después se van a olvidar de esto y vamos a seguir con esto nomás. Que esto es lo importante y aquí ya deberían disiparse las dudas. Entonces, si nosotros, de hecho, voy a borrar esto para ir de poco. Lo voy a escribir de nuevo exactamente lo mismo, pero les voy a ir diciendo de a una las cosas. Entonces, nosotros queremos formalizar matemáticamente para poder después razonar sobre estas máquinas y para poder hacer demostraciones. De hecho, eso es lo que más nos va a interesar, hacer demostraciones. Queremos formalizar cómo se formalizan estas máquinas matemáticamente. Entonces, matemáticamente, la máquina va a estar definida por un par de cosas, ¿sí? De hecho, por 5 cosas. Uno van a ser los estados que yo decidí, otra cosa que la define van a ser los símbolos que yo le voy a permitir de entrada, en este caso son 0 y 1. Otra cosa que la define es la función de transición, que me dice para cada estado y cada símbolo dónde voy a parar. Además, tengo que decidir en qué estado voy a partir. Y además tengo que decidir cuáles son los estados que están conectados a la ampolla. Eso me define completamente la máquina. Entonces, formalmente, matemáticamente, lo que nosotros vamos a decir es que un autómata, aquí deberían poner definición. Un autómata es, pero vamos a ir más relajados, ¿ya? Entonces, un autómata es simplemente un objeto matemático, es una tupla matemática, que tiene varias componentes. La primera componente de la tupla es un conjunto finito de estados. Voy a escribirlo aquí, ¿sí? No se va a ver mucho, pero yo entiendo que ustedes me van siguiendo.
conjunto finito de estados. ¿Sí? Cualquier conjunto pueden usar como estado. En este caso, ya voy a ir haciéndolo acá. ¿Sí? En este caso, Q, que es alguno, ojalá una alumna que me diga qué es lo que es Q en este caso, que me lo diste. Vamos, no sean tímidos. Q0, Q1, Q2, Q3. ¿Sofía está hablando? ¿Quién habla? ¿Sofía? Yo, Kenia, Kenia, ya, dale. sería Q0, Q1, Q2 y Q3. Q0, Q1, Q2 y Q3. Perfecto. Perfecto, Kenia. Exactamente eso. Ese es el conjunto de estados. ¿Es un conjunto finito? Sí, estamos bien entonces. Creo que fue, no sé si fue Tomás, Vicente o Salvador que me preguntó al principio cuándo dos estados son iguales. Aquí se debería disipar la duda. Como este es un conjunto, si yo estoy escribiendo esos dos por separado, son cosas distintas. Porque si fueran iguales, aparecería uno solo en este conjunto. ¿Sí? Entonces, una vez que yo lo dibujé separado, son distintos. Entonces, en este caso yo incluso puedo decir cuántos estados tiene este automata. Este automata tiene tantos estados como elementos tenga este conjunto y cerrado. Ya, gracias, Kenia. Lo siguiente que tengo que definir, en este caso, es el alfabeto de entrada. ¿Cuál es el alfabeto de entrada en este caso? Y yo creo que todos ya saben, es el 0,1. Este es otro componente. Esto en este caso, aquí estoy diciendo A1. Se me va a acabar el espacio. A1. A1 está definido por estas cosas. ¿Ya? A1 es ese autómata. Esto es como hacer un autómata en general. No le voy a poner aquí lo que ustedes le van escribiendo. ¿Sí? O sea, si están escritos, no lo voy a escribir porque si no, nosotros, alfabeto. Alfabeto. ¿Qué otra cosa necesito? La función de transición, que le voy a llamar delta aquí. Y la firma de delta es esta. Todo esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero estoy repitiéndolo para que no se nos olvide. Entonces, delta lo que va a tener es, va a tomar como entrada un estado y un símbolo. Es el producto cartesiano, eso quiere decir que la función delta va recibiendo pares, y me va a entregar otro estado. Entonces, la función delta acá es un poco engorrosa y no la voy a escribir, pero está dada por este diagrama de aquí. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, este diagrama esencialmente es para escribir la función delta. Todo lo demás va a ser fácil de escribirlo como por extensión. La función delta es un poco más latero porque tengo que hacer pares. ¿Sí? Entonces, un ejemplo nomás. Si yo digo delta, en este caso, delta de Q1,1 es igual a ¿cuánto? ¿Q3? Q3. O sí, el Q1,1 Q3. Q3. Perfecto. Entonces, así yo podría definir todas las transiciones. Estas se llaman transiciones, función de transición. Pero no la voy a definir nunca, o muy pocas veces la voy a definir por extensión. En general la voy a dibujar. Solo cuando el autómata sea demasiado grande, eso lo vamos a ver más adelante, me va a convenir escribir delta de otra forma. Si el autómata lo puedo dibujar, me va a convenir dibujarlo siempre. ¿Ya? Entonces tengo delta, que es una función de transición. Lo que me habían preguntado la última clase, función de transición. Función de transición. Lo que me habían preguntado en la última clase es si delta está definida para todas las entradas, y sí, es una función total. Para cada estado de cada símbolo yo sé qué estado. Tengo la función de transición, y las cosas que me faltan van a ser el estado inicial. En general el estado inicial le vamos a llamar Q0, pero es un estado que está aquí, cualquiera. ¿Sí? El estado inicial y un conjunto de estados finales. En este caso, aquí vamos a decir F, subconjunto de Q. ¿Todavía se ven? Sí. Este conjunto F son todos, como intuitivamente, son todos los estados de Q que están conectados a la ampolleta. O en nuestro dibujo, son todos los estados que tienen doble círculo. ¿Qué es lo que es F en este caso para A1? Profe, Primero respóndame a alguien esto y después le respondo el tiro. ¿Qué es lo que es? ¿Q3? Q3. El símbolo Q3. Ah, Ya, había alguien que me estaba preguntando. sí, Sofía. Hola, Sofía. Entonces, delta es lo que le da el carácter de determinístico, que Sí, esté bien definido. sí, muy buena pregunta, Sofía. El delta, de hecho, lo que le da el carácter de determinístico es esto de acá.
que es que la función es una función total y está definida para todos los posibles inputs, donde los inputs son estado y símbolo. ¿Sí? Eso es lo que le da de hecho, sí, es delta. Delta es lo que le da el carácter de determinismo. Vamos a ver, no creo que esta clase, o sea, posiblemente al final, o si no al principio de la próxima, vamos a ver autómatas finitos no determinísticos, para que se queden conmigo, esos son más choros que estos. Y esencialmente lo que vamos a cambiar ahí va a ser la función delta, como observó Sofía. Entonces, mientras sean determinísticos, delta es como... Entonces, esto de acá es un autómata... No, me equivoqué. Esto de acá es lo que vamos a llamar un autómata finito determinista. Entonces va a ser una tupla de 5 componentes. Noten, cada autómata nuevo que yo haga, siempre lo voy a poder construir de esta forma. ¿Sí? Ya, ¿tienen preguntas hasta acá? Todo esto es el repaso de la... Sí, profe. Sí, pregúntenos. Matías, cuando uno define el autómata, nosotros ponemos esa tupla de 1, 2, 3, 4, 5 cosas, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos más de uno que esté conectado a la ampolleta, ¿ese sería un conjunto entonces? Claro, F, mira acá. Ah, perdón, sí. ¿Y se puede iniciar en más de algún lugar? No, mira, la definición dice que Q0 es uno solo, pero F Vale. puede ser varios. Miren, es súper buena tu pregunta, Matías, ¿cierto? Sí. En este caso teníamos un solo estado final. Este de aquí. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese puesto estos dos como estados finales? Entonces vamos a hacer la dinámica que me gusta hacer a mí. Voy a poner menos... Deberían juntarse de a 4. Voy a partir la clase en varios pedazos, deberían juntarse de a 4 y traten de decirme qué es lo que pasa si yo pongo esos dos como estados finales. Esa es la pregunta, ¿ya? Para los que sea muy fácil, traten de ir un poco más allá. Traten de ver qué pasa si pongo algunos de los otros como estados finales. Discutan un poco y en 2 minutos nos vemos de vuelta. Vamos, júntense en la sala y empiecen a discutir, por favor, así nos vamos a despertar entre todos. ¿Están haciendo join? Háganlo. ¿Volvieron? Ahora siempre quedo solo. Sí, yo también quedé solo. Sí, yo también. Igual que solo, ¿qué pasó? Ya, espérense, lo que quedaron solo es Igual porque que solo. los demás no quisieron juntarse. Entiendo que tienen que apretar un botón así como de join, ¿o no? Sí. Sí, creo que sí. Ya, yo vi la sala y al menos había 4 por sala. Pero está bien, o sea, la gente que es más tímida y no quiera discutir. De hecho, se fueron un montón de participantes. No, es Pero a lo que, mejor es que están le sale como... discutiendo. ¿Hay algunos que están Sí. siguen discutiendo? O sea, tal vez, no sé. ¿No? Puede Sí, ser estaba porque- como un le minuto. sale cargando así como yéndose como a la sesión principal automáticamente y es un minuto lo que se un demora. minuto antes de volverte. Pero uno lo puede hacer antes. Ahí volvieron todos. Me volvieron todo. Sí, sí, algo pasaba. Ya, bueno, yo estoy súper abierto a recibir feedback acerca de esta forma de cortar. No sé qué es lo que están viendo ustedes al otro lado. Yo acá me quedo solo nomás. De hecho, yo sí me quedo solo. Se van todos ustedes. No, pero profe, ¿todo bien? Si es que no me quedará solo.
Yo también me quedé Nosotros solo. nos cortó el tiempo. O sea, estábamos como apenas sí Mi acelerando. pregunta es, ¿quién está hablando? Yo, Kenia, estaba diciendo que se nos cortó. Ya, la pregunta de Kenia es, cuando vuelven de la sala de reuniones, ese tiempo de vuelta, ¿pueden seguir discutiendo o los cortan nomás? No, no, nos corta. Y después esperan un minuto para volver hasta acá. Ah, no, no, no. Sale una alerta que dice, en un minuto se va a cerrar la ventana. Después, pasa el minuto, se cierra la ventana y en 3 segundos estamos de vuelta acá. Ah, ya. Lo que pasa es que yo en general les doy un minuto para discutir y hay un minuto en que vuelven según lo que me dice. Entonces, eso les da 2 minutos. Voy a darles más minutos después, pero recuerden que esto es para que se aireen, ¿sí? Para que no estén solamente de manera pasiva. Para los problemas más complicados les voy a dar más tiempo. Pero, o sea, es un minuto en el que estamos y luego un minuto en el que podemos decidir volver antes de que nos mande para acá de manera forzosa. Por Ah, ejemplo, ya, pero está bien, o sea, son 2 en total. Claro, termina el minuto y uno puede volver así al tiro. Ya, son 2 en total. Ya. Lo otro es que yo puedo hacer las salas, las puedo dejar predefinidas, pero me gusta la serendipia de que cada uno se junte con cualquier otra persona. Después vamos a ver. Parece que mucha gente quedó sola. Yo quedé con una persona más. Ya, bueno. Después voy a hacer una encuesta en un curso para ver cuántos quedaron solos. Me gusta que quieran no estar solos, me gusta, es positivo. ¿Sí? Después no, ya, entonces, alguien que me responda. Veo que está Dominique ahí, me conozco pocos nombres de mujeres también, pues, así que, ¿me quiere responder? Ya sí, ahí se cumplirían dos casos. Uno, el de antes, que era números impares de 0 y 1, ¿Ya? y lo otro sería número, no, a ver, ¿cómo era? Número impar de 1 y par de 0, siendo no necesariamente, no, mentira, ¿cómo era? Oh, me perdí. Al revés, al revés. Pero al revés, No. casi, casi. Sí, eso, sí, al revés, eso, al revés, eso. Ya, entonces, lo que dice Kenia, perdón, no, es Dominique. Dominique es la que está diciendo, ¿sí? Lo que dijo es que, claro, yo puedo dividir esto en dos casos, cuando llega a ese estado y cuando llega a ese estado de ahí. Cuando llega a ese estado de ahí siguen siendo los mismos, ¿no? Los strings que tienen una cantidad impar de ceros e impar de 1. Y lo que observó muy bien ella es que cuando llega acá, son los strings que tienen una cantidad impar de ceros y par de unos. ¿Sí? Perdón, ya se voy a decirlo bien. Par de unos, impar de ceros. ¿Ya? Pero si tú misma que estás hablando, Dominique, si yo te presiono un poco más, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier string que tenga una cantidad, o sea, es que si tú divides en 2 esta parte, finalmente lo único que te importa es la cantidad de ceros, ¿no? Claro, es como que se vaya al otro lado, al lado derecho. Que La cantidad de unos realmente no te importa. Sí, es solo par de ceros. Entonces, ¿cuáles son los strings que acepta este automata? O sea, impar de ceros. Todos los strings que tienen una cantidad impar de ceros, da lo mismo la cantidad de unos que tengan. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace este automata de aquí, y esto es lo que deberían ustedes decir un poco más con propiedad. Y noten que podemos empezar a jugar. Perdón, ¿alguien me quiere decir algo? Yo, Kenia, está bien eso de como solo ver análisis por casos, como a ver si ya con el 0 llego, con el 011 llego, con el 0, y así decir que sea como que así funciona, o eso es demasiado informal. ¿Cómo lo demostraría como después formalmente? Es que, ya, es una buena pregunta, ¿no? La formalidad, la formalidad no tiene un valor en sí, ¿ok? La formalidad solamente lo que hace es eliminarme la ambigüedad. Entonces, si tú puedes demostrarme algo de manera no ambigua, si tú puedes demostrarme algo de manera no ambigua, no importa que sea informal, lo importante es que esté justificado cada uno de los pasos. ¿Sí? ¿Estás hablando? Hola. Porque los que están alrededor no tenían plan de... Bueno, no sé a quién le estaba comentando. ¿Qué tan formal o informal es? Así como con símbolos, la demostración tendría que ser por inducción. Entonces, lo que uno podría hacer es demostrar por inducción en la cantidad de pasos del autómata.
y la idea sería demostrar que si estoy en este lado, ¿qué quiere decir eso? Que si estoy en el estado Q1 o Q3, entonces he visto una cantidad impar de ceros. Y si estoy en el estado Q0 o Q2, he visto una cantidad par de ceros. ¿Sí? Entonces uno podría hacer un argumento por inducción, como el que le hice yo la última vez. Ahora, una demostración por casos no es una demostración, no es que sea informal, no es una demostración no ambigua, porque no importa cuántos casos me muestres tú, no me vas a convencer de que en todos los posibles casos sea cierto. Y por eso hacemos una demostración por inducción, porque es una forma de convencer que en todos los casos va a ser cierto, a partir de convencerme que si de un caso de cierto largo es cierto, para el caso de un largo 1 mayor también va a ser cierto. Y de esa forma me convencen de todos los casos. Entonces, cuando ustedes tengan como una cuestión que dice como por caso lo estoy haciendo, posiblemente una demostración por inducción les va a funcionar también. Profe, yo tengo una pregunta. Solamente para cerrar aquí. Ah, sí. Es importante. Cuando yo digo demostración por inducción, en general sí les voy a pedir que sean ordenados para hacer la demostración por inducción. Pero una demostración formal no necesariamente tiene que estar llena de símbolos. Los símbolos no los usamos como medida de formalidad. Los símbolos los usamos para, símbolos me refiero a como para todo existe, sigma y cosas así, alfa, que supongo que es a lo que están acostumbrados ustedes en cálculo. Esos símbolos los utilizamos solo para sacar ambigüedad, no para decir esta cuestión es formal porque tiene letras griegas. ¿Okay? Entonces, eso es lo importante. Lo importante es que ustedes tengan un buen argumento que sea irrefutable. Eso es una demostración. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Hay otra pregunta? ¿Que un estado inicial puede ser un estado de aceptación? Ya, pues, buena pregunta. ¿Quién fue el que habló? Tomás. Tomás, la definición no dice que no, entonces sí puede. Tomás, ¿qué strings acepta ese autómata de ahí? Cantidad de ceros impares y cantidad de 1 impares y nada, vacío. Ya, primero, si estoy aquí arriba, ¿qué strings? Imagínate, ya, primero, no deja de aceptar todos los que aceptaba ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, sigue aceptando todos los strings que tienen una cantidad impar de ceros e impar de unos. Pero además Sí. acepta todos los strings que me llevan hasta acá. Entonces, olvídate de ese por ahora, Tomás, y trata de decirme qué string me llevan desde este estado a este mismo. El 00, el 11. El 0, 0, 1, 1, 0 también. Ah, claro. Entonces, si uno se acuerda de la demostración por inducción que hice la clase pasada, este cuadrante de acá representa a todos los strings que tienen una cantidad par de ceros y par de unos. Ah, ok. Al mismo tiempo, par de ceros y par de uno al mismo tiempo. Y este de acá representa a todos los strings que tienen una cantidad impar de ceros e impar de unos. Entonces, si yo me pregunto qué strings acepta este autómata completo, acepta dos tipos de strings. Todos los que, de hecho, podríamos decirlo así. Acepta todos los strings tales que la paridad de ceros es la misma que la paridad de unos. Ok. ¿Se entendió? Sí. Si alguien tiene una duda, es el momento de preguntar. Es que yo tengo una duda más como, ¿cómo lo hacen para ver cuáles son? O sea, es que, por ejemplo, si usted borrara como una ampolleta y lo pusiera en otra parte, yo me pierdo, así, como no sé cómo lo hacen. Es como, ya son par de cero y par de uno. ¿Estuviste la clase no. pasada? Sí, pues estuve, porque también quedé perdido. Ya, si te perdió Algo nomás probando. Para las líneas. Voy a hacer Cero par. voy a hacer argumento bien rápido para poder avanzar, porque si no ya no me queda casi nada de tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos fue dividir este diagrama en 4 cuadrantes. Y lo que yo les dije es como si yo parto en este cuadrante, voy a demostrarles que si yo estoy en esta parte del diagrama, lo que voy a demostrarles es que si veo un 0, si estoy en cualquier momento de la computación, imagínate que me di un montón de vueltas, pero en algún momento estoy aquí. Si veo un 0, de lo mismo en cuál de estos dos estoy, voy a pasar para allá. ¿Sí? Y la demostración es súper simple. Mira el diagrama. Si estáis aquí y veis un 0, te pasáis para allá. Si estáis acá y veis un 0, te pasáis para allá. Entonces, no importa cómo hayas llegado a esta parte de aquí, si tú ves un 0, te pasas para allá. Lo mismo aquí. No importa cómo tú hayas llegado aquí arriba, si tú ves un 1, te vas a pasar para abajo. Y lo mismo de la otra forma. No importa cómo tú hayas llegado aquí abajo, si tú ves un 1, te vas a pasar hacia arriba.
Y no importa cómo hayas llegado a esta parte de acá, si tú ves un 0 te vas a pasar hacia acá. Eso es todo lo que tiene, y supongo yo que eso que te acabo de argumentar es suficientemente formal, no necesito más. ¿A alguien le quedó alguna duda de que eso es verdad? Yo esperaría que no, si mira el diagrama no debería quedarle ninguna duda. A partir de eso tú podrías hacer el argumento después. Yo voy a partir acá, inicialmente cuando parto, ¿cuántos ceros o unos he visto? Ninguno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo veo un 0, me voy a ir para el lado de allá. Si después yo veo otro 0 de nuevo, me voy a ir para el lado de acá. Sin mirar los unos, cuando yo he visto una cantidad impar de ceros, voy a estar allá. Cuando he visto una cantidad par de ceros, voy a estar acá. ¿Cómo hago la demostración por inducción? Por inducción es, inicialmente, ¿dónde estoy? En este lado. De hecho, estoy aquí. Imaginemos que es verdad en el caso inductivo. O sea, que si estoy acá, he visto una cantidad par de ceros. Si veo un 0 más, voy a estar al lado de allá. O sea, una cantidad impar de ceros. Por hipótesis de inducción, de nuevo, supongamos que si estoy acá he visto una cantidad impar de 0. ¿Qué pasa si veo un 0 más? Voy a estar acá. Y acá la hipótesis de inducción me dice que tengo una cantidad par de 0. Voy a poder seguir con la inducción hacia acá. Los que son más matemáticos traten de hacer el argumento inductivo así como con hipótesis de inducción, tesis de inducción, paso inductivo. Y no tiene que ser con muchos símbolos, con palabras puede ser. ¿Sí? Que es como lo que traté de hacer aquí. Ya. Voy a tratar de... Gracias. Lo que voy a tratar de hacer es hacer una clase como de ejercicios para que me puedan preguntar, porque si no, no vamos a avanzar nada en la clase de... Igual, esta semana es una semana de ajustes, ¿sí? Entonces, no importa que avancemos poco, para los que están sintiendo que estamos avanzando muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quería decirle? Ya, las preguntas eran, ¿puedo tener más de un estado final? Sí, puedo tener uno, puedo tener... Ya, miren esto. Vamos a seguir. Ese autómata de aquí es un autómata completamente válido. Total y absolutamente válido. ¿Por qué? Porque cumple todas las definiciones. ¿F es un subconjunto de estados? Sí. El conjunto vacío, pero es un subconjunto de estados. Ahora yo les pregunto, ¿qué string acepta este autómata? Vamos, alguien valiente que me diga rápidamente. ¿Qué string acepta? Ninguno. Epsilon. Perdón. Alguien dijo ninguno y alguien dijo epsilon. El que dijo epsilon, ¿quién fue? Yo. Yo. No, ya me arrepentí. Ya me arrepentí. Ya te arrepentiste, ya te arrepentiste. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Hay algún string que haga prender la ampolleta acá? Ninguno, no hay ninguno. ¿Sí? Entonces, todos los strings son rechazados por el autómata. El autómata siempre lo hace así. Pasa con un string, siempre te hago así. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque trivialmente, porque no hay ningún estado enchufado a la ampolleta, entonces la ampolleta no se va a prender nunca, sin importar cuál string me pasa. ¿Sí? Entonces lo que vamos a decir es que este autómata rechaza todos sus inputs. Y alguien podría decirme, pero ¿para qué diablos tenemos este autómata? Eso no sirve para nada. Después vamos a ver que sí te va a servir, no pero un autómata que rechaza todos sus inputs sí puede servir. Profe, sí, vale. Si yo tuviera un autómata que tiene como solo un estado y tiene dos flechas que parten desde ese estado a sí mismo con 0 y 1. ¿Ya? Y ese estado no está conectado a la ampolleta, o sea, no es final. ¿Ya? Sería en cierto modo equivalente a ese autómata, ¿no? Ah, ya, buena. ¿Quién es el que habla? ¿Diferencia los autómatas así? Como que ¿Quién es el que habla? ¿Quién está hablando? Vicente. Vicente, ya. Vicente está diciendo esto. ¿Sí? De hecho, Vicente, y para todo, de ahora en adelante, cuando tengamos dos flechas al mismo estado, vamos a escribir así. Eso quiere decir que con el 0 vengo para acá y con el 1 vengo para acá. Entonces, todos miren este autómata que es el que está proponiendo Vicente. Noten, este autómata 1, este es un autómata distinto. A2. ¿Sí? Entonces, este autómata nuevo, recuerden que le borramos todos los... De hecho, ya no es A1, es A1', porque lo cambiamos. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Vicente es que este autómata no acepta ningún string. Este autómata de abajo tampoco acepta ningún string. Entonces, yo ahora te pregunto a ti, Vicente, ¿estos dos autómatas son iguales? Bajo la definición como tupla, yo diría que no, porque Ya, son distintos los estados. Con decisión. No son iguales. De hecho, en particular, este tiene ¿cuántos estados? 4. ¿Y este tiene? 1. 1. No tienen cómo ser iguales.
Ahora, lo que está observando el compañero es que hay una noción que es más interesante que simplemente son sintácticamente iguales. Y la noción es como si hacen lo mismo o no. ¿Sí? No van a computar de manera equivalente, porque este va a darse un montón de vueltas y este solamente se va a quedar aquí. Pero si nosotros miramos los strings que son aceptados o rechazados por estos dos autómatas, son exactamente los mismos. ¿Todos de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo o no lo ve, que me diga ahora. Son como isomorfos, una cosa así, ¿o no? No, isomorfos no. Igual estuvo buena que lanzaran el término. No son isomorfos porque, mira, la forma es totalmente distinta. De hecho, lo que no son es que tienen exactamente la forma distinta. La forma es distinta. Lo que son le vamos a llamar son equivalentes, pero para hacer todas esas cosas, todo lo que ustedes están preguntando, necesitamos formalizar el comportamiento de un automata. Hasta ahora lo que teníamos es formalizado esto nomás, que es una formalización de cómo se ve esta caja, pero no hemos formalizado cómo se comporta un automata. Entonces lo que vamos a hacer ahora es formalizar el comportamiento de un automata. Y espero que se queden conmigo porque ahora van a venir varios símbolos que van a ser un poco extraños, pero no van a ser difíciles de entender. Los símbolos los vamos a usar solamente para poder... De hecho, voy a borrar este automata porque si no va a ser muy grande y no voy a poder escribir todo lo que voy a escribir. ¿Ya? Pero voy a dejar el otro lado. Por mientras, si tienen dudas, pregúntenme nomás. Voy a hacer esto. ¿Profe? ¿Sí? ¿Hay alguna posibilidad de que un autómata termine antes? ¿A qué te refieres con terminar antes? Así como, por ejemplo, encuentro algo, termino. Más Ya. que así como... ¿Quién preguntó? Más que Matías, más que llegar hasta el final. O sea, Ya. sé que tiene que llegar al final en estas máquinas, pero ¿habrá alguna posibilidad en un futuro así como poder terminarlo antes? Ya, buena pregunta, Matías. Y la respuesta simple es no. El autómata siempre procesa su input completo. Ahora, a ti... ¿Eso porque es finito determinístico? No porque siempre procesa su input completo. Siempre. Pero no es como la respuesta rápida, porque supongo lo que está pensando Matías es como... Matías, no sé si era Matías o... Ya, me olvidé, pero lo que está pensando es como, ¿qué pasa si yo quiero un autómata que dice, a la primera vez que mire, acepto? ¿Se entiende? Claro. Como, Sí. a la primera vez Eso que... mismo. La primera vez que veo, acepto cualquier cosa de lo que venga para adelante. Ya, pues dibujemos ese autómata. Y de hecho, miremos cómo me va a quedar. Ese autómata se vería así. Se vería como, estoy en un estado inicial, estoy mirando, mientras vea A, me voy a quedar en el estado inicial. Ahora el alfabeto va a ser AB. ¿Ya? Entonces, mientras vea una A, me voy a quedar en el estado inicial. Cuando vea una B, me voy al estado final. Le voy a poner 1. Y aquí me voy a quedar aquí para siempre. ¿Sí? Ese autómata cumple lo que tú quieres, Matías. Que es como, veo una B y ya de ahí me da lo mismo lo que vea. Siempre voy a aceptar. Pero nota que la computación del autómata va a llegar hasta el final para decirme que aceptó. ¿Se entendió? Claro, claro. ¿Sí? Entonces, y para eso tenemos que formalizar lo que voy a formalizar ahora. Ya, entonces, ya, déjenme formalizarlo ahora. ¿Ya? Terminé borrando el dibujo, no importa, lo voy a hacer ruido. Entonces, lo que vamos a hacer primero es esta máquina de acá. Voy a responder yo mismo, pero lo voy a hacer como una pregunta. ¿Ya? Entonces, si yo dijera, a mí me interesa saber cómo va a evolucionar hacia el futuro la máquina. No me importa lo que pasó, que se refiere hacia el futuro, que es como, puse la máquina aquí, puse el string, la máquina empezó a andar, y en algún momento la detengo, y la miro, le saco como una foto, es como un frame de un video. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las cosas de la máquina que me interesan para saber cómo va a evolucionar hacia el futuro? Esa es mi pregunta. ¿Ya? Y la respuesta, si estuviéramos en la clase les diría que discutan, pero es muy rápido. Entonces, la respuesta es que lo único que me importa es en qué estado está la máquina en ese momento y cuál es lo que le falta del string por procesar hacia adelante. No me importa lo que procesó hacia atrás, porque la máquina si está por aquí, si no está en este punto y yo sé en qué estado está, me da lo mismo lo que haya visto antes. Lo único importante es en qué estado está en este momento y qué es lo que le queda por procesar hacia el futuro a la máquina. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera estarle sacando fotos a esta máquina de tal manera que me vaya diciendo la evolución, lo único que necesito es saber qué es lo que le queda por procesar del string.
y en qué estado está en este momento. A eso se le llama descripción instantánea del autómata. Lo voy a escribir una vez. Descripción instantánea. Instantánea de la FD. ¿Qué es lo que es una descripción instantánea? No es nada más que un par que tiene un estado y un string. ¿Qué es lo que representa la descripción instantánea? Es en qué estado está la máquina y qué es lo que le falta por procesar del string. Entonces, les voy a hacer una pregunta y todos me gritan si quieren gritarme. Es como, imagínense que el input completo de la máquina es el string 00110. Ese es el input que yo le quiero pasar a la máquina. Entonces ahora ustedes le preguntan, y esta es mi máquina, y yo les pregunto, ¿cuál es la descripción instantánea inicial? Vamos, alguien que me diga. Q0 y el string completo. La Q0 y el string completo. Entonces, esta es la descripción. De hecho, voy a ir a la descripción instantánea. Voy a borrar esto de acá porque ya la verdad es que no me va a servir. Y lo que voy a hacer acá es dibujar el autómata chiquitito aquí. El autómata que vamos a estar mirando va a ser este. Va a ser 0, 0, entonces Q0, 1, 1, Q1, este va a ser el final. Ese es mi autómata, ya el que vamos a estar mirando y le vamos a poner el nombre A. Entonces, esta es una descripción instantánea y supongamos que yo quiero procesar este string, el 001101. Ese es el que quiero procesar, ¿ya? Entonces, como bien lo dijeron algunos compañeros, cuando yo proceso este string para este autómata, la descripción instantánea inicial va a ser esta. Q0,001101. ¿Ya? Miren la dos, aquí está. Ahora, si yo les pregunto, y quiero que me griten también, ¿cuál va a ser la descripción instantánea siguiente a esa? Lo mismo, pero sin el... Ah, no, pues, Q1 y el string sin el 0 del principio. La descripción instantánea siguiente va a ser Q1 y el 01101. ¿Sí? Ya. Alguien distinto a los que hablaron recién, que me diga, ¿cuál va a ser la siguiente? Q0 1101. 1101. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la después? Ya, pues. Q0. Q0 1101. Perfecto, se va a quedar en Q0. Aquí está. Va a quedar en Q0 y va a decir 101. Después. Q0. 001. Q001. Después. Q1. 1. Después. Q0. 1. O ¿Q1 o Q0? Q1. Estoy en Q1, me quedo en Q1, ¿sí? ¿Q1 con qué? ¿Y string vacío? Epsilon. String vacío. Eso. ¿Hay una descripción instantánea siguiente? No. Sí. ¿Cuál? No, no hay. No hay. Es la misma. Ah, puta. No. Ya. Lo que es importante es lo siguiente. Síganme acá. Esta es la descripción instantánea. Noten que ustedes solo necesitaron esto para decirme cuál era la que venía después. Y solo esto para decirme cuál es la que venía después. Y así. Todo esto de acá engloba la computación del autómata. La computación termina cuando el lado derecho se convierte en epsilon. ¿Por qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el cabezal se le cayó acá. ¿Todos de acuerdo? Me debería estar haciendo así en la sala. Sí, estoy haciendo. Ya, perfecto. Sí. Entonces, ¿cómo definimos? Tenemos descripción instantánea. Lo que queremos es definir formalmente cuándo paso de una descripción a otra. ¿Sí? Y a eso le vamos a llamar computación en un paso. Entonces, aquí voy a identificar un símbolo, ese es un símbolo, y esta es la cola del string. Entonces, imagínense que yo estoy en esta situación. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo yo voy a pasar? Bueno, primero, déjenme... Ya esto creo que ya me lo entendieron, entonces lo voy a borrar. De hecho, voy a quedarme con esta, como si fuera esa la computación que voy a hacer. Entonces, lo que yo quiero ahora definir, además de descripción instantánea, es una noción que debe ser una de las más importantes que hemos definido hasta ahora, que significa computar en un paso. Computar en un paso.
y lo vamos a denotar por este símbolo. Es como una T acostada hacia acá, y abajo va a estar el nombre del autómata. ¿Cuál va a ser la idea? La idea es que esto va a determinar cómo computa el autómata en un paso, el autómata A. ¿Y cómo va a estar definido? Va a estar definido de la siguiente forma. Yo acá voy a poner una descripción instantánea, voy a ponerla así, y voy a decir que en un paso computo la descripción instantánea siguiente. Por ejemplo, en este caso lo que yo sé es que si estoy en esto, miren acá, este es el autómata A, y estoy con esta descripción instantánea, yo sé que en un paso voy a esa descripción. Y si estoy en esa descripción, yo sé que en un paso voy a esta descripción. Y estoy en esta descripción, yo sé que en un paso voy a esa descripción. Y si estoy en esta descripción, yo sé que en un paso voy a esta descripción. ¿Ya? ¿Pregunta hasta ahí? Ya, bacán, no hay preguntas. Están todavía, ¿cierto? Sí, hay 45. Ya. Entonces, la pregunta es, ¿cómo definimos formalmente esto de computación en un paso? ¿Alguien se atrevería a decirme cuándo yo pongo una descripción y cuál es la descripción que yo voy a poner allá? Voy a ayudarle. ¿Cuándo pongo esto? Lo mismo, pero sin la A, ¿no? ¿Y ahí ese P qué es lo que es? La pregunta es, ¿de esta descripción puedo ver a esta? ¿Sí, solo sí? Es... Una P signa de... o ¿Ya sea, quién no, está hablando? ¿Quién está hablando? Uno, el que está hablando ahora. ¿Cómo se llama? Vicente. Vicente, ya. ¿Sí, solo sí, qué? P es delta de... ¿cómo se llama? Q y A. O sea, sí. Delta de Q, A es igual a P. Esa es la definición. ¿Y es un sí, solo sí? Es que es una definición. Lo que yo voy a decir es que de esta descripción puedo pasar a esta, sí, solo sí, ese estado es el delta de este estado con el primer símbolo del string que yo tengo. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que ustedes hicieron aquí a mano. Siempre lo mismo. La única diferencia es que lo estamos dibujando con símbolos matemáticos. Sí se ve cool, se ve como lindo. ¿Ya? Pero no es nada más que esto. Si alguien se pierde en los símbolos, recuerden lo que estamos haciendo. Estamos computando en un paso. Ya, claro, y ahí no necesariamente, a ver, o sea, ahí P puede ser igual a Q. Por supuesto. De hecho, Claro. estas de acá son variables solamente. Entonces, me falta como decir cuál es el tipo de cada variable. ¿Sí? Entonces, acá, entre paréntesis, lo que tenemos es que P y Q son estados, A es un símbolo, y X es un string. ¿Sí? Y ahí me quedó todo claro. Entonces, si yo tengo un autómata, y aquí lo que voy a hacer es la definición del autómata. Yo tengo un autómata A, que es Q, sigma, delta, Q0 y N. Entonces, computar en un paso es esto de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer, ya, si tienen dudas mientras me las dicen, no hay dudas, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es definir lo que significa computar en 0 o más pasos. Computar en 0 o más pasos. Y lo voy a denotar por este símbolo. Igual que el anterior, pero con una estrella. Ya deberían estar acostumbrados ustedes que esos asteriscos, esas estrellas van a aparecer mucho. La primera clase yo les dije a los más matemáticos qué significaba esa estrella en general. ¿Se acuerdan? Alguien me lo respondió. La clausura. Significa clausura, ¿sí? Entonces, este es computar en un paso, ese de allá es la clausura de este. ¿Qué significa eso? Es que si yo tengo una computación, voy a hacerlo con este ejemplo de aquí, la computación que parte en Q0, con 1, 1, 0, 1. Después tengo en un paso, voy a metí en Q0, Q0, 1, 0, 1. Después en un paso, voy a, se alcanza a ver, ¿cierto? Sí. Voy a, sigo en Q0, Q0, 0, 1. Y después en un paso, voy a llegar hasta aquí no, ¿ya? En un paso voy a Q1, 1. Aquí lo que hice fue varias computaciones en un paso. Entonces lo que yo voy a decir es que si puedo hacer varias de esas computaciones en un paso, con el estrella puedo ir de aquí a acá en varios pasos.
obvio, pues si puedo ir de aquí a acá de a un paso, de aquí a acá puedo ir en varios pasos. Esa es la definición de estrella. Entonces lo que yo voy a decir, para ahorrarme todo esto, voy a decir que desde Q0 con 1, 1, 0, 1, puedo computar en varios pasos hasta llegar a esta configuración, Q1,1. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Ya, Profe, perfecto. una duda. Sí. Dime. Entonces deberíamos tomar la computación como una relación binaria. De hecho, sí. Si uno ve los apuntes así como formales, eso de aquí es una relación binaria. ¿Entre qué? Me está preguntando. ¿Entre qué objetos? ¿Qué objetos estoy relacionando? Una relación binaria entre estados y un string. ¿Relación binaria en qué? Entre, Descripciones instantáneas. Es una relación binaria entre descripciones instantáneas. ya. Acá es la clausura refleja y transitiva de la relación binaria entre descripciones instantáneas. Pero si digo eso, nadie me va a entender nada. ¿Sí? Entonces, la idea es que sí, efectivamente, es una relación binaria entre descripciones instantáneas, pero olvídense de eso. Lo importante es que lo que estoy haciendo es diciendo de qué descripción instantánea puedo pasar a cuál otra. De hecho, alguien podría empezar a ver ahí, esta de acá es una relación de orden parcial y un montón de cosas interesantes que uno podría empezar a estudiar. Si uno tiene como corazón matemático, puede sacarle mucho provecho a estas cosas y a lo que usted aprendió en matemáticas discretas. Pero por ahora lo único que me va a importar es que eso de ahí relaciona una descripción con la siguiente, y esta de acá relaciona una descripción con una que puede estar muy en el futuro si es que yo quisiera. ¿Profe? ¿Sí? Habla Alfonso. ¿Por qué no nos interesa la cantidad de pasos para llegar a una en el futuro? La verdad es que no es que no nos interese, o sea, con las definiciones que vamos a ver ahora no nos van a interesar, pero uno claramente puede hacer otra que puede ser computa en exactamente y pasos. Ya. Esa es otra relación. ¿Ya? Pero en general, esa nos interesa después para la eficiencia realmente. Esta de acá es la que nos interesa para saber si lo acepta o no lo acepta. De acuerdo. ¿Sí? Ya, entonces, de acuerdo, muchas gracias. De nada. Entonces, voy a borrar aquí. Bueno, todo esto ustedes ya lo tienen, lo van a tener en el video, entonces no hay ningún problema. Entonces, solamente para que les quede escrito por ahí, si quieren aprender, o sea, si quieren después leerlo, esto de acá no es nada más que la clausura refleja y transitiva de eso. Por favor, si están tomando apunte, anoten por ahí. Clausura refleja y transitiva no es nada más que, si veo eso como un paso, este de acá es como 0, ninguno, o muchos pasos, no importa cuánto. Eso es una clausura refleja y transitiva. Refleja porque puedo quedarme a donde mismo, porque esos son 0 pasos. Y transitiva es que si llegué a algún punto y de ahí puedo ir en un paso a otro, entonces desde el principio puedo llegar hasta el último. Entonces, clausura refleja y transitiva. Este es computar. Esta es la relación para computar en un auto. Entonces, ahora viene la parte que es la parte como más importante. Estamos llegando ya a la definición casi importante, casi la más importante de esta clase. Si yo tengo ese autómata de ahí, A, Q, sigma, delta, Q0 y F, ¿cómo puedo tratar de definir que el autómata acepta un string? Entonces, la pregunta que queremos decir es como, ¿cuándo A acepta W? Y formalmente vamos a decir que A acepta W si pasa lo siguiente. Lo voy a escribir yo, pero traten de ir como pensándolo conmigo. A acepta W si solo si, desde la descripción inicial, sí se ve. Lo voy a escribirlo más grande. ¿Alguien quiere ayudarme? Sería como desde la descripción inicial, Q0. Ya, entonces, mira, yo te voy a ir ayudando. Vamos a ir diciéndolo en alto nivel y vamos a ir dibujándolo también en símbolos. Entonces, desde la descripción inicial, que es esta, descripción inicial, continúa, alto nivel. Hacemos como una computación en muchos pasos. Como llegar con una computación en muchos pasos a un elemento perteneciente al conjunto. Lo primero es que
quiero llegar a una descripción final. ¿Cómo sería una descripción final? Un Q perteneciente a F, o F. P, ya un P, de hecho lo voy a escribir aquí. Un P que pertenece a F. Y tengo que llegar a epsilon. Noten que ahora está clarísimo. O sea, clarísimo, digamos, ya lo sabíamos como en nuestro corazón, ya sentíamos cómo aceptaba un autómata, pero ahora podemos decirlo con propiedad. Yo voy a decir que un autómata acepta una string W si desde la descripción inicial, que es con estado inicial y con el string W completo, puedo llegar en 0 o más pasos computando a una descripción en donde W se consumió completo, tengo epsilon, y llegué a un estado P que es uno de los estados finales. Noten que esta definición tiene todos los símbolos que tenemos allá. P y Q son estados, el W es un string de sigma, delta está metido dentro de la computación, y F está metido en el estado final que estoy usando. Bueno, y Q0 es el estado inicial. Entonces necesitaba formalizar de eso, necesitaba formalizarlo, necesitaba formalizar qué es lo que significa computar en 0 o más pasos, y con eso ahora puedo decir con propiedad cuando A acepta W. Ya, pregunta esto, porque ahora voy a ir a la definición importante. Está en la definición ahí de computación en paso, ¿Ya? que acá está borrando ahora. Lo estoy borrando ahora. Sí. Ya, perdón. ¿Cómo se llama esto? Como que la definición ocupa X 2 veces en la parte de la definición, entonces como que no es completa. ¿Cierto? Lo que tú dices es como que yo tengo esto, ¿no? Voy a tratar de decirlo de nuevo, como que tengo Q, AX. Esa es una variable. ¿Ah? Esa es una variable, cualquier string. Sí, sí. En un paso voy a ir a P, X. ¿Qué quiere decir eso? Que lo único que me va a importar realmente es el primer símbolo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Sí, pero como que si lo vemos como una definición de una relación, eso nos permite saber si es como verdad o falso, ¿cierto? Claro. Pero entonces, ¿qué pasa si es que en el segundo fotodinámica, no me acuerdo cómo se llamaba? Descripción instantánea. ¿Cuánto? Descripción instantánea. La segunda descripción instantánea, si no fuera X, sino que cualquier otra cosa, ahí uno tiene como un falso automático. Por supuesto. De hecho, mira lo que está ahí. Es muy buena la pregunta. La definición era esta, ¿sí? Delta de Q, A igual a P. Entonces la pregunta es, según esa definición, ¿puedo yo ir de una cosa como esta a una cosa como esta? No. No puedo. O sea, no, pero según la definición podría. No, pues según la definición no puedo. Ya, ok, entiendo lo que vais tú. Sí. Cuando nosotros tenemos una definición de este tipo y esa variable está fuera, lo que nosotros decimos como para todo X hay que fuera. ¿Sí? Tenemos que decir para todo X, para todo A, para todo Q, para todo P. ¿Sí? O sea, sí, pero... Entonces ahora lo que tú dices es como, estos dos están, solo si el delta de Q, A es igual a P, y este pedazo de acá es igual a, perdón, y esto de aquí es igual a eso de ahí. Ya, eso. ¿Sí? Esa es como la idea. Ahora, sí, entiendo el punto. Entiendo el punto, es como como que si esto pasa, esto es verdad, para todo X. ¿Sí? Y si esto ocurre, esto es verdad. Entonces, entiendo que lo que tú estás diciendo es como, ¿qué pasa cuando yo no tengo los dos X a los dos lados? La definición no se cumple. ¿Sí? Entonces, lo que yo debería decir es como, estos son los únicos pares que están relacionados y no hay ninguno otro. Que es lo que hace uno en general cuando está definiendo una relación. ¿Sí? Pero me he saltado esas partes como más formal. No sé si respondí tu pregunta. Sí, en realidad sí. Era O sea solo que, para... lo que pasa es que uno debería decir como, si esto pasa, si esto pasa, eso está dentro de la relación. Y no hay nada más dentro de la relación. Eso es lo que nos dice esta definición. Ya. Pero esa es como
como una definición de una relación que como que en la definición es incompleta, eso significa que en los demás casos es falso. Sí, sí. Se rellena por default, ok. Sí. Ya, entonces, Vale. de hecho, es buena la pregunta porque nota que la definición implícitamente me está diciendo que de algo como esto, yo no puedo computar nada. ¿El que me estaba hablando? Sí. ¿Sí? No puedo computar nada. ¿Por qué? Porque no tengo un símbolo siquiera. Entonces, la definición me está restringiendo varios casos, tal como tú lo observas. Ya. Entonces, avancemos. Ya. Voy a volver. Voy a repasar esto porque nos queda un poco pegado. Entonces, A acepta W, así que desde la descripción instantánea inicial puedo ir computando en varios pasos a una descripción que tiene un estado final y donde se consumió todo el string. Entonces, ahora yo puedo definir con propiedad cuáles son los strings que son aceptados por el autómata. Y ahora vamos a volver a nuestra noción de lenguaje. Entonces, lo que yo voy a definir, aquí lo voy a poner como definición, ¿ya? Definición. Entonces, el lenguaje, lo voy a escribir como definición porque es muy importante, ¿ya? El lenguaje aceptado. ¿Por qué lo puse entre comillas? Porque aceptar es una palabra que tiene mucha semántica para nosotros en español. Entonces, realmente esto es una definición. En general podrían decir aceptar o reconocido o definido, etc. Pero en general se le dice aceptado en la nomenclatura estándar. El lenguaje aceptado por el AFD A igual Q sigma delta Q0 F es el conjunto, y ahora lo voy a escribir bonito, LDA. Siempre que tengamos un autómata finito determinístico, el lenguaje aceptado por A le vamos a llamar LDA, que van a ser todos los strings W que pertenecen a sigma estrella, tales que, lo que está aquí abajo, se me va a acabar el espacio, así que lo voy a escribir aquí, solamente para que lo tengan bonito. El lenguaje aceptado va a ser LDA, todos los strings W que pertenecen a sigma estrella, tales que desde la descripción inicial de A, puedo computar con A en 0 más pasos hasta una descripción final, tal que el estado P está en F. Esa es la definición importante de esta clase. El lenguaje aceptado por un autómata. Hay un montón de símbolos raros aquí, pero ustedes deberían saber leerlos. Ya. ¿Cómo se lee esto? Son todos los strings del alfabeto que desde el estado inicial me llevan a un estado final. Eso es todo lo que tienen que saber. Pero ahora lo tengo escrito con propiedad y sin ambigüedad. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué dice después de definir el autómata? A, Q, C. A la derecha, después de haber definido el autómata. Aquí aceptado. No, pero abajo. Después de haber definido el autómata. Ya, disculpa. Sí, voy a tratar de escribir mejor. Es el conjunto. Es el conjunto ya. Conjunto. Este es un conjunto de strings. Como es un conjunto de strings, es un lenguaje. ¿Sí? ¿Pregunta hasta acá? Vamos, preguntas. ¿Ninguna? ¿Se me fueron? No, siguen habiendo 45. No, sí, todo bien. Ya. Segunda definición importante. Y con esto terminamos la clase. Definición. Y esta es como una super definición. De hecho, lo voy a escribir con otro color. Una super definición. Entonces, lo que vamos a decir es: sea sigma alfabeto. Chuta, ya. Era la mejor definición y se me echó a perder la. Ya, filo, lo voy a hacer del mismo color, disculpen. ¿El rojo servirá? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien.
Ya, perfecto. Definición. Sea L subconjunto de sigma estrella un lenguaje. Un lenguaje. Entonces vamos a decir que L es lenguaje regular. Lenguaje regular. Y este es muy importante. Regular. Sí, solo sí. Sí, solo sí. Existe un AFDA tal que L es igual a L de A. Ya. Miren esa definición, la voy a encerrar. Miren esa definición y la vamos a discutir inmediatamente. ¿Qué es lo que está haciendo esta definición? Lo que está haciendo es definiéndome, toma un lenguaje cualquiera, el que se te ocurra sobre sigma estrella, y le voy a poner un nombre a un conjunto de esos lenguajes, clases de esos lenguajes. Entonces lo que yo voy a decir es que un lenguaje cualquiera se va a decir que es regular, es un lenguaje regular, si solo si existe un autómata finito determinístico que acepta ese lenguaje. Entonces, estamos definiendo una clase de lenguajes. Profe, Pregúntenme. ¿Quién está hablando? yo, Danko. Danko. Sí. Le quería preguntar que esa igualdad es como igualdad de conjunto, ¿cierto? Es igualdad de conjunto. Eso de allá es un conjunto, esto de acá es un conjunto. Ok, entonces para demostrar eso habría que hacerlo... Antes de demostrarlo, no vayamos a la técnica. Yo te voy a preguntar a ti. Dame un ejemplo de un lenguaje regular. Cualquiera que lo defina una FD, básicamente. Te pedí un ejemplo. Dame un ejemplo. Por ejemplo, todos los strings que terminan con 0. Todos los strings que terminan con 0. Ya, pero dame un ejemplo de los que hemos visto en la clase. Todos los strings que terminan con 1, por último. Ya, bueno, todos los strings de 0 y 1 que tienen una cantidad par de 0 y par de 1, también, ¿cierto? Sí. ¿Sí? De hecho, cualquier lenguaje para el que ustedes puedan hacer un autómata finito determinístico, ese lenguaje va a ser regular. Ahora, Danko preguntaba, como esto es una igualdad de conjuntos, tengo que demostrar igualdad para los dos lados. Ya, pero supongo que estáis pensando en cómo resolvería una tarea, ¿sí? Claro. Sí, si para resolver una tarea, para hacer una prueba, un control, el examen, si yo los pongo a prueba, sí. Pero eso no es lo que estamos mirando aquí. Lo importante es que me quede el concepto. El concepto es un lenguaje regular, sí, solo sí, existe un autómata finito determinístico que acepte ese lenguaje. ¿Cómo sería un lenguaje que no fuera regular? Gracias, profe. No, el que me preguntó, ¿qué me preguntó? ¿Yo? Tú. Adrián. Según yo, un lenguaje que no sea regular debería ser como un lenguaje que tome cualquier palabra sin ningún sentido, solo tome palabras. Ya, espérense, ahora se pusieron a hacer preguntas como bien bacanes, que son muy difíciles de responder porque de eso se trata toda la primera parte del curso. Ahora lo que vamos a tratar de estar haciendo es estudiando lenguajes regulares. De hecho, los autómatas finitos determinísticos los definimos como una manera, los construimos, de hecho, como una manera de definir lenguajes regulares. Entonces, primera pregunta, si yo les doy un lenguaje y les pregunto si es regular, ¿cómo me lo demuestro? El que me estaba preguntando, ¿cómo me lo demuestro? Creando un autómata que lo acepte. Construye un autómata que lo acepte, ¿sí? Después tendré que ver cómo demuestro que efectivamente, pero me basta con construir, una cuestión que yo muestro, ¿sí? Ahora yo te doy un lenguaje y te pregunto, demuéstrame que no es regular. ¿Qué tendrías que hacer? Tal vez tratar de hacer uno y mostrar que es imposible, no sé. Vaya, o sea, lo que tendrías que hacer es demostrarme que no existe ningún posible autómata finito determinístico que acepte ese lenguaje. ¿Sí? Es bastante más difícil. Es mucho más fácil demostrar que un lenguaje sí es regular, porque solamente te tengo que mostrar el autómata y luego decirte, convencerte, pues mira, si el autómata hace lo que me estáis pidiendo. Ahora, demostrarte que un lenguaje no es regular es arbitrariamente más difícil, porque tengo que demostrarte que no existe ningún posible autómata que acepta ese lenguaje que me estáis pidiendo. ¿Ya? ¿Cómo se puede construir el autómata hacia lenguajes infinitos? A ver, muchos lenguajes son infinitos. De hecho, por ejemplo, el lenguaje de todos los strings
que termina en 1 es infinito. ¿Quién me estaba preguntando? Claro. ¿Quién es el que habló? Franco. Danko. Ya. Voy a borrar este dibujo, no lo voy a hacer nunca más. Qué pena, era bonito. Pero ya estamos muy abstractos. Entonces, voy a darle un poco de vuelta a esta definición. La clase como formalmente terminó. Ya, voy a hacer solamente un ejemplo más y después lo voy a dejar irse porque si no se nos va a pasar la hora. ¿Ya? Miren este automata de aquí. B, A, B, ya. Este se llama 0 y este se llama A. No importa el nombre que le puse. Ya. Este automata de acá acepta todos los strings que tienen al menos una A. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cuántos strings tienen al menos una A? Infinitos. Claro. Me estaba preguntando por infinitud, dígame sí, por favor. Yo, Franco, sí. Sí. Entonces, de hecho, en general, los autómatas que nos van a interesar son los autómatas que aceptan una cantidad infinita de strings. Entonces, no hay un problema. De hecho, los lenguajes que son interesantes son los lenguajes infinitos. Los lenguajes infinitos son súper fome. Y le hago la pregunta a ustedes, ¿por qué creen que fome? Después, respóndensela después. ¿Sí? Pero los lenguajes infinitos son los interesantes. Y un autómata finito, a pesar de que el autómata es finito, puede definir un objeto infinito. Y esa es la gracia. El lenguaje de todos los strings que son aceptados por este autómata es un objeto infinito. El autómata, sin embargo, es un objeto finito. Entonces nosotros tenemos un objeto finito que es capaz de definir un objeto infinito de manera no ambigua, haciendo todos estos símbolos que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, de hecho, esa es la gracia. La gracia de los autómatas finitos determinísticos es que van a ser una manera finita de definir lenguajes infinitos en general. Finito e infinito. Ya, vamos a dejar la clase hasta acá. Lo que voy a tratar de hacer es tener algún horario de consulta para que se metan y me pregunten, así como por el Zoom es re fácil, lo puedo prender en mi escritorio y me están preguntando si quieren, como si fueran a mi oficina. Lo que quiero es que le voy a dejar con dos preguntas. Pregunta 1 es, ¿cuántos autómatas existen? ¿Sí? Traten de pensar cuántos autómatas posibles hay. Y después traten de pensar cuántos lenguajes existen. Y eso inmediatamente les puede hacer una demostración de que existen lenguajes que no son regulares. Porque uno podría decir, esta definición me dice como que fome, capaz que todos los lenguajes son regulares, pero sí existen lenguajes que no son regulares, y uno puede hacerlo por un argumento de conteo más o menos simple. Quédense con esa tarea, nos vamos a juntar el próximo martes, posiblemente haga un horario de consulta antes, para que podamos partir y avanzar un poco más rápido, y eso. ¿Sí? Díganme chao para saber que se están yendo. ¿Le puedo hacer una pregunta más? Ya, pero última, los demás ya se pueden ir, porque ya estamos en la última. ¿El lenguaje tiene que ser aceptado solamente esa parte del lenguaje? Es decir, cualquier otro string que no esté dentro de él no tiene que ser aceptado. Ya, es que por eso decía yo que la palabra aceptado es mala. Yeah. Porque tiene mucha semántica para uno humano en español. ¿Sí? Entonces, en general, lo que tú deberías usar siempre es esta definición. ¿Sí? Entonces, y esta definición de aquí. El lenguaje aceptado por el autómata son exactamente los strings que hacen esto. Ni uno menos. ¿Sí? Ya, porque si no te podría decir como estado inicial, estado de aceptación y ya, listo, gané. Ya, porque ese es el tema. Pues, si yo te pregunto, buena pregunta, si yo hago esto. Estado inicial, estado de aceptación 0,1. Y yo te pregunto, ¿qué strings acepta este autómata? ¿Tú que me estás hablando? Ya, 0, 1, o sea, todos los strings que tengan. Todos los strings. Todo el lenguaje. O sea, todo. No, ojo. Todos los strings. Y ahora te pregunto, ¿qué lenguaje acepta? ¿Acepta un solo lenguaje? ¿Cuál? Sigma asterisco. Sigma asterisco. Entonces ahora te pregunto, ¿acepta el lenguaje de los strings que tiene una cantidad par de 0? No, acepta ese lenguaje. Ah, ya. ¿Sí? Por eso posiblemente aceptar es una mala palabra, pero es la que van a ver en los libros, ¿sí? Pero posiblemente la mejor palabra es definir. Entonces, ese autómata, ¿qué lenguaje define? Define ese lenguaje. ¿Define el lenguaje de los strings que aceptan una cantidad par de 0? Perdón, que tiene una cantidad par de 0? No, no define ese lenguaje. Pero acepta todos sus strings. Sí, acepta cada uno sus strings, pero no define el lenguaje. Esa es la definición del lenguaje. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya, súper. Que les vaya súper bien. Voy a dejar el video online y nos vemos el martes. Chao. Chao, profe. Gracias. Gracias. Chao.